Pues buenas noches. El día de la visita de este día jueves es a un pueblo mágico que se llama, oficialmente el nombre del pueblo es Mineral del Monte, nada más que como todo lo que estuvo asociado a la corona durante mucho tiempo, se le llamó Real, es por ello que también se le conoce como Real del Monte. De hecho, los españoles cuando establecieron alguna fábrica de tabacos era la Real Fábrica de Tabacos. Por ejemplo, en Guanajuato está el Real de Minas, en este caso es el Real del Monte. Entonces, todo lo que decía Real significaba que tenía una relación directa con la corona. Todo lo que se recaudaba o lo que se acumulaba de riqueza iba justamente hacia el otro lado del Atlántico, hacia los Reyes Católicos. Entonces este lugar está a 100 kilómetros de la Ciudad de México, a 15, 20 minutos de la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, y es el poblado más alto del estado de Hidalgo, algo así como cerca de 2.700 metros sobre el nivel del mar. El estado de Hidalgo es muy curioso porque en algún lugar hay zona desértica y del otro lado una zona boscosa. Entonces, partiendo de la ciudad de Pachuca, que tiene que ver mucho con la actividad minera, porque cientos y cientos de kilómetros de la Sierra de Pachuca están conectados hacia el pueblo de Mineral del Monte. De hecho, hay rutas turísticas mineras, el cual están relacionados estos dos lugares. Entonces, nuestro recorrido consiste básicamente en salir de la ciudad de Pachuca e ir hacia el pueblo de Real del Monte. Y nuestra primera visita que vamos a hacer es uno de los lugares más singulares, que se le conoce como el Panteón Inglés o el Cementerio Inglés. Curiosamente, todos los que están enterrados ahí son ingleses y solo hay una tumba que no ve y que no está dirigida hacia Inglaterra, que es la de un payaso, el payaso Perrín, en la época de Porfirio Díaz. Entonces vamos a llegar directamente a este panteón inglés. Antes de llegar a la ciudad, al pueblo, tomamos una pequeña desviación donde algún tiempo estuvo la cancha de fútbol, donde fue el inicio de este deporte en México. Se dice que en la parte baja de una mina ahí fue donde se llevó a cabo este fútbol. Entonces antes de llegar a ese estacionamiento, tomamos un pequeño camino de calles adoquinadas y llegamos justamente al cementerio inglés, que es lo que estaríamos viendo ahorita de forma panorámica, aparte de este pueblo totalmente de estilo europeo. El panteón inglés, que data de 1824, una vez que nos estacionamos, subimos esta pequeña pendiente, que no son más de 3 minutos, y aquí empezamos a sentir un poquito lo que son los 2.600 metros sobre el nivel del mar. Ya que llegamos a esta esquina, seguimos tomando este pequeño camino hacia allá arriba y es muy bonito ver una vista aérea y panorámica de lo que en su tiempo fueron las 140 minas que tuvo el pueblo de Real del Monte. Cabe señalar que también en este lugar era un asentamiento totonaca. Dentro de las rutas, dentro de la distribución comercial que se hacían de los toltecas hacia México Tenochtitlan, se dice que por aquí pasaban estos grupos indígenas y de este lugar obtenían plata, inclusive algunos dicen que hasta turquesa, que continuando con el camino llegarían justamente hacia México Tenochtitlan. Entonces fue un paso importante desde temas prehispánicos con ese poblamiento de los toltecas. Entonces, cuando llegamos a la fachada principal, a esta puerta podemos ver una fecha que se inscribe de 1862 y estos mineros que llegaron a fundar el pueblo después de un poblamiento español con el origen de la minería, que fueron los que introdujeron la tecnología a Mineral del Monte, construyeron su propio panteón. Todas las tumbas que estamos viendo ahí corresponden a personajes ingleses de Cornwall, del sureste de Inglaterra, vinieron a México en varios barcos y les gustó el pueblito porque se les parecía mucho, se les asemejaba mucho a su pueblo inglés. Entonces ellos querían estar enterrados y justamente dirigidos hacia donde está Inglaterra. Entonces todas las tumbas, a excepción de una, dan justamente hacia Inglaterra, están alineadas hacia ese rumbo. El interior es muy bonito porque hay monumentos mortuorios, todos de un estilo románico, muy característico de los panteones ingleses. Esta zona, que es también muy rica en cuanto a bosques, podemos ver que está poblado de oyameles. Y cuando bajamos de ese camino, es interesante hacer una pequeña parada en un pequeño mirador improvisado, y de ahí tenemos una vista panorámica del pueblo. Es curioso ver las minas y enseguida algunas canchas de fútbol. Y esta toma nos permite imaginarnos que en este pueblo
dio origen justamente al primer juego de fútbol traídos por los ingleses hacia Hidalgo, y en particularmente en las minas de Real Monte. Ahí vemos una chimenea, un chacuaco de una de las 140 minas que llegó a ver a principios del siglo XX. Entonces, cuando bajamos, justamente allá arriba podemos ver esos árboles, es donde está el Panteón Inglés. En este lugar donde está el estacionamiento, ahí estuvo, se dice, colocada la primera cancha de fútbol, donde se reunieron los ingleses para jugar por primera vez el fútbol en México. Decían que ahí nació en un lugar cercano al cielo. ¿Por qué? Por la altura del nivel del mar. Recordar que Ciudad de México está a 2.240, la Ciudad de Pachuca a 2.400 y aquí están a 2.660. Entonces, muy orgullosos en Real del Monte marcar en estas paredes amarillas que en ese lugar, justamente donde está el estacionamiento por la carretera principal de este pueblo montañesco, adoquinado, ricos de pastes. Ahorita vamos a ver parte de esta gran tradición. En este estacionamiento se dice que estuvo la primera cancha donde jugaron los mineros y se pusieron de acuerdo a principios del siglo XX para jugar fútbol. Entonces, cuando llegamos al pueblo, tomamos esa pequeña disvasión hacia allá arriba y aquí estamos viendo las paredes de otra mina. Entonces, ya cuando bajamos es muy fácil estacionarse, hay que buscar alguna callecita de esas que rodean la plaza, y la calle principal se conoce como la calle Hidalgo, y es por eso que llegamos al pueblo mágico del Real del Monte, popular conocido, pero oficialmente es Mineral del Monte. Y nos recibe en este lugar, en este polígono, vean sus calles adoquinadas. Cabe señalar que la restauración y todo lo que estamos viendo es hasta cierto punto moderno, porque en el año 2000 hubo un gran proceso de restauración del pueblo para dejarlo como lo que estamos viendo ahorita. Todo nuestro tour va a ser caminar por esta calle Hidalgo y ver justamente los elementos más importantes. No es otra cosa más que 3 iglesias, la de la Santa Veracruz, la de la Purísima Concepción, que son las que vamos a estar viendo justamente en este lugar. Vamos a ver también rápidamente lo que es el mercado y un par de plazuelas. Esto que les acabo de decir de forma tan rápida es justamente lo que se recorre en el pueblo. Entonces el pueblo tiene 3 placitas y esta es una de las más principales, de las más importantes. No es la plaza principal la que está colocada justo en la iglesia, pero sí es importante porque hay un monumento a Benito Juárez y justamente frente a nosotros vamos a ubicar lo que es el mercado de la época del Porfiriato de principios del siglo XX. Y enfrente vamos a tener uno de los monumentos más importantes, que es el monumento al minero. Se dice que gracias a esta actividad, obviamente, impulsada a mediados del siglo XVIII por Pedro Romero de Terreros, fue que la mina tomó un gran auge. Nada más para que sepan, el 25% de la producción total de plata de México se producía de las minas de beneficio de Real del Monte y de Pachuca. Santa Brígida, Real del Monte, La Dificultad, Mina de Acosta, son algunas de las minas que se establecieron aquí. Pero también a la llegada de los españoles, ellos fueron los que introdujeron la mano de obra muy rudimentaria, muy al estilo europeo. Ya cuando la minería tuvo un desenlace, un declive, fue que los ingleses llegaron a imprimir lo que es la tecnología. Ellos trajeron los motores, esos motores impresionantes, que hicieron que tuviera un auge en la época del porfiriato. Entonces, gracias a esa inyección de la tecnología fue que la minería tuvo otro papel importante al principio del siglo XIX. Un personaje muy importante de este lugar, Pedro Romero de Terreros, el famoso conde de Regla, y se dice que en su época fue uno de los hombres más ricos de la Nueva España. Cuenta la leyenda que en un barco lleno, un galeón lleno de plata y de oro, cruzó el Atlántico para regalárselo a los reyes católicos. Entonces fue uno de los grandes patrocinadores de la corona. Entonces en este lugar se encontraron varias vetas, como la de San Hipólito, la de San Andrés, la de Santa Brígida, desde épocas españolas. En la segunda mitad del siglo XVIII hubo un gran auge del Real del Monte, que en realidad fue en 1739, cuando se adjudicaron familiares de Pedro Romero de Terreros parte de estas minas. Fue en 1774 que se extrajeron más de 5 millones de plataformas de lingotes de plata de esa gran veta. Y en 1766
En este lugar, con Pedro Romero de Terrero, está documentada una de las primeras huelgas en América Latina, justamente porque las condiciones de los obreros, de los mineros, no eran como conocemos hoy en día, muy afortunadas o muy leales y muy limpias para estos personajes. Este Romero de Terreros logró acumular una de las riquezas más fuertes de la Nueva España por ahí de 1769, y gracias a esa fortaleza, a ese auge, se convirtió en el conde de Regla. Sus descendientes siguieron con esa gran tradición, y aquí enfrente estamos viendo lo que es el mercado del pueblo. Es un mercado muy pequeñito, pero vale la pena visitarlo porque su arquitectura es de principios del siglo XX. El tercer conde de Regla, que es uno de la dinastía de Pedro Romero de Terrera, fue que estableció en 1824 una fusión con los ingleses. Aquí llegaron los británicos y fueron los que introdujeron las bombas de vapor. ¿Para qué? Para desaguar las minas. Durante mucho tiempo estas minas estuvieron inundadas. De hecho, en México es una situación, un patrón. Muchas de las minas, muchos pueblos mineros como Real del Monte, como Mineral de Pozos, como Real de 14, dejaron de producir y de extraer platas precisamente por la situación de que se inundaban, y en algunos casos estaban totalmente inundadas e intoxicadas de arsénico, por lo cual les prohibió seguir trabajando. Entonces, en este caso sucedió algo muy similar, se inundaron y fueron que los ingleses los que introdujeron las máquinas de vapor. Ya en 1906 hubo una bonanza de este gran sector, y los mexicanos vendieron lo que es a una empresa llamada United States Mining, las compañías mineras. Entonces, podemos marcar a partir del siglo XIX tres grandes épocas, tres momentos cumbres en las minerías mexicanas. Esto es una información que nos puede ayudar a entender lo que es las minas en México. Asociado a la Guerra de Independencia, tuvo una buena época de 1810 a 1821. Luego hubo una época de reconstrucción a partir del año siguiente, por ahí de 1822 hasta 1876. Y luego ya en la época de Porfirio Díaz, de 1876 a 1911, hubo una apertura a lo que fue a la inversión extranjera. ¿Qué sucedió en esa época? Y es lo que estaríamos viendo. El auge real del monte es precisamente a través de los monopolios transnacionales, donde hubo una modernización tecnológica en la minería. Real del Monte, Pueblo Mágico, 25% de la plata que se obtenía del país, justamente de este gran corredor que está conectado con la ciudad de Pachuca. Nada más para que tengan una idea, en esa época se obtenían aproximadamente 2.500.000 cargas de metales, algo así como 506.600 kilos de plata, es lo que correspondía la riqueza. Algunos estudiosos nos indican que todavía México tiene para vivir de la plata otros 500 años. No más que desgraciadamente parte de esta industria hoy en día en otras zonas del país se encuentra en mano de los canadienses. Entonces, esto es un patrón que sucede como en Zacatecas, en Tasco y justamente en esta zona. Ir a Real del Monte es ir a comer pastes, este pasti, esta empanada que el minero utilizaba para comer, es bien vaciado. Ustedes cuando prueban un paste pueden ver que la orilla tiene una trenza, y esa trenza no era otra cosa más que para protegerse. Como tenían las manos llenas de minerales, lo que sucedía es que para que se cuidaran y no ingirieran lo que son los tóxicos, dejaban la trencita y se comían el relleno del paste. Entonces esa trencita que tenía forma de media luna, la tiraban y se comían el resto del paste. Originalmente los pastes eran de picadillo con papa. Ya posteriormente en México, como bien sabemos, se encargaron de introducir hasta el frijoles, hasta esquites, rajas, mole y demás. Eso lo vamos a ver al final del pueblo, donde está la iglesia, para llegar justamente a los portales. Y esta iglesia es una de las más interesantes, Nuestro Señor de Celontla. Pero ¿quién fue Celontla? Esta capilla, que es muy modesta, es de siglo XVII, y en el interior, que desgraciadamente ahorita está cerrado, representa el Cristo de los Mineros. Es una escultura de encino de esa época que representaba a Jesús, el buen pastor.
pero originalmente pudo haber sido un Cristo doliente. La devoción popular de este Cristo fue porque decían que protegía y cuidaba lo que era a los mineros. Recordar que donde existía el gremio y donde existía alguna protección, ellos adoraban. Entonces, caminando por esta calle adoquinada, que es la calle Hidalgo, esta nos va a conducir justamente en el otro extremo a la plaza principal y a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que anteriormente se le llamó como la Iglesia de la Asunción. Estamos llegando al oriente del pueblo, en la plaza principal. Del otro extremo, que es donde está el mercado, y del monumento al minero, a este punto son aproximadamente 10 minutos caminando. Entonces, créanme, recorrer el pueblo, que es lo que hemos hecho ahorita, es continuar por esta calle de Hidalgo, ver sus casas de adobe, de doble teja, hay restaurancitos, hoteles muy modestos, y lo interesante es la comida, la gastronomía hidalguense. Aquí tenemos la iglesia de la Asunción. Vamos a ubicar ahorita rápidamente dos torres, una de cantera que tiene un reloj, esa es más moderna, y del lado izquierdo, esa torre que estamos viendo es de mediados del siglo XVIII, esa fue patrocinada por Pedro Romero de Terreros. Él fue el gran benefactor del pueblo. No nada más Pedro Romero tuvo influencia en Real del Monte, también en sus minas de San Miguel Regla, Santa María Regla, San Antonio Regla, también tuvo grandes propiedades en Tasco, en Zacatecas, en Guanajuato, fue de los grandes patrocinadores de la Valenciana, también en Querétaro tuvo grandes casas y obviamente en consecuencias en la Ciudad de México. En este centro del Real del Monte está esta pequeña plaza que podemos ver una de las fuentes dedicadas a los mineros y la iglesia que estamos viendo está dedicada a la Virgen de la Asunción. En ese lugar hubo una edificación antigua que se está sustituida por lo que estamos viendo justamente ahorita. Arquitectónicamente está construida de mampostería, como se conoce actualmente, y ahorita que ingresemos presenta una bóveda de cruz latina que fue patrocinada en su totalidad por Pedro Roberos de Terrero en 1762. La otra torre que vimos de cantera, que tiene un reloj, esa fue patrocinada por los mineros del pueblo en 1842. Todos los donativos se recaudaron para esta parroquia de la Asunción. Las campanas también fueron costeadas por algunos barreteros, es decir, parte de este gremio. A la entrada se construyó una capilla abierta, que son las que se utilizaban en el siglo XVI para practicar la fe. Arquitectónicamente, ahorita que llegamos al altar, vamos a ver cómo cruzan las naves. A esto se le conoce que el templo es de planta de cruz latina, y el techo que vamos a ver ahorita, que se va a abrir la cámara de forma panorámica hacia arriba, tenemos que ese techo es una bóveda de cañón que presenta lunetos, y vemos en las pechinas lo que son los 4 evangelistas. Esta zona es muy amplia y presenta una luz, ¿para qué? Pues para sentir toda esa energía celeste en este pueblo minero. Los altares que estamos viendo justamente al borde de las naves son muy característicos de la época, y el estilo que estaríamos viendo en el interior corresponde a un estilo netamente neoclásico. No es una iglesia que tenga tintes barrocos, ni mucho menos. ¿Por qué? Por la época en que se construyó. Ya en esa época, 18, 19, ya no imperaba el barroco ni el churrigueresco, ya querían regresar a los orígenes, y es por ello que el estilo neoclásico es lo que viste en su totalidad. Entonces, cuando visitamos Real del Monte, básicamente se visitan 3 iglesias: la del Señor de Celontla, que dedicada a los mineros, esta iglesia de la Asunción, y más adelante la que va a ir marcando este pequeño recorrido peatonal es la de la Cofradía de la Santa Veracruz. Entonces, ¿qué más podemos hacer en Real del Monte aparte de caminar, al comprar algo de artesanías, algo de los pastes, algunos cubiletes? Hay unos panecillos muy ricos que venden, que nada más cuestan 6 pesos, que hacen de queso, de cajeta y de frambuesa, que son muy ricos, son unos pequeños panecitos así con base de masa sólida. Y en el extremo de esta gran placita llegamos a lo que en su momento fue el lugar más importante, lo que es el Portales. En su momento era el Portal de Mercaderes, pero vean, ahorita al ser días de contingencia es una gozada ir a ver el pueblo, porque realmente así luce. Estas tomas son de principios de esta semana, y en estos portales lo que vale la pena es
visitar un negocio que justamente se llaman Los Portales, que es uno de los lugares más típicos y característicos para comer pastes. Estos pastis, los más ricos y los más tradicionales son los de carne con papa. Aquí ya también se les adiciona chile y se les adiciona lo que es cebolla. Otros de los que son muy ricos y vale la pena sugerir son los de frijoles con chorizo. Obviamente ya hay muchos sabores. Les comentaba que el mexicano, fiel a su tradición, ya está de esquites. En este lugar está marcado desde 1975. Ahorita por la pandemia no se puede ingresar, simplemente se pide a este punto y ya le traen su pastes. Precios económicos, 17 pesos, es lo que estaría costando lo que es este paste. Entonces, el pueblo realmente es muy sencillo de caminar a través de su calle Hidalgo. En un extremo están los portales, está la iglesia de la Asunción, y en 10 minutos llegaríamos justo al otro extremo. Pero no nada más visitar Real del Monte, es visitar el pueblo mágico, sus calles adoquinadas, sus pendientes callejuelas, sino también es visitar las minas. Hay dos minas que se pueden visitar, que es la mina de Acosta y la mina de Dificultad. Nos podemos sentir como grandes mineros, les ponen sus cascos y bajamos bastantes metros para ver los jales y ser testigos cómo el minero producía y obtenía la plata de este lugar. Entonces el pretexto para ir a conocer las minas es justamente pasar unas horas dentro del pueblo para comer rico. Aquí las enchiladas mineras son muy ricas, hacen una especie de salsa verde, pero creo que el éxito es que le ponen tal cantidad de cilantro que tiene un sabor dulcecito acompañado con ese exceso de tomate, entonces saben muy ricos, y también venden unos tlacoyos mineros. Es esa salsa verde muy, muy del estilo, echan los tlacoyos y quedan totalmente ahogados. Entonces aquí la salsa es picosa, tiene un sabor muy rico, entonces básicamente es lo que se estaría comiendo aquí. Entonces una visita que complementaría a Real del Monte es comer los cubiletes, los pastes de cualquier sabor que ustedes quieran, y obviamente unas enchiladas mineras o unos tlacoyos mineros. Esos tlacoyos también los acobijan de lechuguita y rábano, totalmente ahogados en la salsa. Y aquí el frijol lo hacen picoso, entonces tiene un sabor muy, muy especial, así también como con clavo, con algunas especies, que tiene un sabor muy, muy rico. Entonces, realmente visitar el pueblo de Real del Monte es el pretexto para continuar hacia el bosque, porque de aquí en escasos minutos, aproximadamente media hora, llegan a las haciendas de de Pedro Romero de Terreros, ese hotel de lujo que es San Miguel Regla. Luego, si continúan hacia los primas basálticos y hacia la Peña del Aire, llegarían lo que es a la hacienda de Santa María Regla, y otra de las haciendas que está inundada, que es, forma un día una presa, pero se puede recorrer a través de una embarcación, es la de San Antonio Regla. Entonces, básicamente es el pretexto, este pueblito que ha sido eh, locación de varias películas y varias novelas. Por ejemplo, algunas novelas del Canal de las Estrellas, ¿no? Aquí las han filmado. Entonces, es un lugar muy típico de esos mineros de Cornwall que llegaron y adoptaron este pueblo como suyo por la similitud. Y una de las últimas iglesias que vamos a ver ahorita, una vez que abandonemos lo que es esta pequeña plaza llena de restaurancitos, hay buen café. Entonces, realmente es pretexto para estar un día. Hay hoteles buenos a las orillas. Si quieren sentir el frío, encerrados en el bosque, es un buen lugar para poder hospedarse y continuar el camino hacia la zona boscosa, hacia la parte alta del lago Azteca. Y una de las capillas más importantes, que es la que estamos viendo justamente ahí arriba, que es la capilla de la Santa Veracruz. Esa es la más antigua, porque se fundó en 1584, lo que fue la Cofradía de la Santa Veracruz. Se construyó justamente en ese lugar una discreta capilla que fue demolida a finales del 17, pero lo que vamos a ver ahorita corresponde entre los años de 1718 y 1736, que es la edificación que estaríamos viendo el día de hoy. Ahorita vamos a tomar una callecita, esto es lo que estaríamos recorriendo, sus calles adoquinadas. Para ser pueblo mágico deben cumplir ciertas características, preservar su arquitectura, su colorido, su gastronomía, sus fiestas, tradiciones orales, son algunos de los requisitos para poder ser pueblo mágico. También así debe de haber cierta tecnología, nada más aquí hay una sucursal bancaria de la Flamita en este pueblo.
Y ahorita vamos a subir esta callecita, esta pendiente, para ver esta iglesia que conserva su fachada y su torrecilla al sur, que es la Capilla de la Santa Veracruz. Los franciscanos llegaron a este lugar a por ahí de 1648. Entonces vamos a subir, vamos a acercarnos poco a poco lo que es a uno de los muros protectores para ver parte de esta iglesia. Y allá al fondo podemos ver en ese cerro, esos oyameles, esos abetos relillos, ahí donde se encuentra el Panteón Inglés. Entonces, para que vean la localización de ese cementerio en esta archicofradía. Entonces, la fachada que estamos viendo posee una torrecilla al sur. Esto que estamos viendo es el sur de la iglesia, que es muy sencilla, ¿no? Esto sí tiene un estilo barroco porque tiene una diferencia de casi 100 años con la de la Señora de la Asunción. Tiene un par de columnas en ambos lados en el arco de la puerta. El interior, que desgraciadamente no se puede visitar últimamente, conserva algunos retablos muy, muy interesantes, fabricados en la mitad del siglo XVIII. Uno de ellos, aunque está deteriorado incompleto, sí presenta muchos elementos del estilo barroco. Y el otro, nada más para referencia, presenta columnas estípites y en el interior se pueden ver las esculturas de Santana y San Joaquín, quienes son pues, los padres, ¿no? Entonces, y este fue considerado uno de los primeros monumentos religiosos en esta zona. Vamos ya casi acabando este recorrido peatonal. Lo que hemos hecho ahorita es caminar a través de la Avenida Hidalgo, siendo testigo de sus 3 iglesias, de algunos monumentos, y aquí se dice que en 1766 los mineros hicieron un paro para suprimir algunas condiciones laborales a Pedro Romeros de Terrero. Entonces también es importante porque marca esa pauta del inicio de las grandes huelgas en México. Entonces ahorita vamos a despedir lo que es el pueblo y vamos a visitar rápidamente en la parte baja, en la carretera vieja de Pachuca hacia la Huasca, esta mina que es la mina de Acosta. Muy interesante porque se hace el tour completo, le enseñan a uno todas las técnicas, todos los procesos para obtener la plata y realmente bajamos con los elevadores para ver los distintos niveles donde estaban las vetas. Es una de las minas que se pueden visitar, mina de Acosta, y en la parte alta, en la carretera principal, se visita otra mina, la mina de la dificultad. Cabe señalar que todas las minas están totalmente conectadas. Estos lugares llegan justamente a la ciudad de Pachuca Hidalgo, donde se fundó el centro. Cabe señalar que la ciudad de Pachuca, el centro, no marca un centro perimetral, un centro que alrededor existe el resto de la ciudad. En el caso de Pachuca, el centro o la parte vieja se construyó y se fundó lo que es en las faldas de los cerros. Entonces, toda esa extensión de la Sierra de Pachuca está conectada desde este punto. Si ustedes visitan Pachuca, hay una hacienda minera que todavía funciona, que se llama Real del Monte. Entonces, Real del Monte la tenemos justamente en el pueblo de Mineral del Monte y también en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Ya para ir despidiendo el pueblo a la salida, hay un lugar muy interesante que desgraciadamente es el Museo del Paste, que cuando lo visitan, realmente lo que se hace ahí es, ustedes preparan su propio paste, les dan la masa, les ponen sus mandiles y ustedes preparan su propio paste. Cuando hacen la visita en el museo, lo que hacen es, meten al horno el paste que ustedes prepararon y al final de la visita se los dan ya totalmente horneado. Entonces, este es un plan que se puede hacer justamente en Real del Monte, el Museo del Paste. Cada año se celebra el Festival del Paste. De hecho, no hace mucho vino el príncipe Carlos de Inglaterra y ha venido a este mismo lugar la reina Isabel, ¿a qué? A continuar las festividades del pasto. Entonces está la tradición en el pueblo para la preparación del pasto y que año con año vienen representantes de Inglaterra, de Gran Bretaña, a preparar sus pastes. Entonces, cuando visiten el pueblo real del Monte, ya saben, es la antesala para continuar con las minas de Pedro Romeros de Terreros. 3 iglesias son las que se visitan, el mercado, un par de plazas y obviamente la gastronomía. Así de rápido hicimos el tour, así es de rápido como se visita el pueblito. Pues hemos llegado al final de esta visita muy rápida en el pueblo de Mineral del Monte,
para continuar con nuestra plática ahorita una vez que finalicemos el video.